El botón de un agujero suele emplearse como complemento de otros botones. En ese caso se cose como el botón al que complete. Pero también lo podemos utilizar de manera independiente. Para eso tenemos que coserlo dando puntadas del agujero hacia el exterior del botón. Así. Lo rematamos de la misma manera que todos los botones. Podemos agrupar las puntadas como más nos guste. Y aquí está nuestro botón de un agujero.